yo quiero invitarlo para que esté en pie en esta noche y vaya conmigo a la primera carta de Juan. Vamos al capítulo número 4, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 4, en esta noche. Si usted puede alabar al Señor, hágalo. De pronto usted tuvo un día de mucho trabajo, tal vez llegó bastante agotado, tal vez llegó bastante cansado físicamente, pero yo creo que la palabra del Señor nos dice que el Señor aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Bueno, creo que solamente 4 lo creen, hermanos. El Señor aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. El Señor es maravilloso, el Señor es fiel, hermanos, así que podemos nosotros descansar en el Señor en esta tarde. Primera carta de Juan, capítulo 4, vamos a leer 2 versículos, 18 y 19. Le pido que usted me acompañe a leerlo y lo haga bien fuerte. Si no tiene Biblia, no sé si aquí vendan Biblias, ¿sí? Para que las encarguen también, o también en la pantalla usted la puede leer. Dice la palabra del Señor, léalo conmigo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Leámoslo todos, iglesia. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta noche un momento en la palabra de Dios bajo el título El temor a fracasar. Oremos. Señor que estás en los cielos, queremos en este momento, Señor, darte a ti toda gratitud, toda adoración y toda alabanza. Te queremos pedir, Señor, que tomes tú el control de nuestros corazones, de nuestras vidas en este lugar. Señor, mira cada uno de tus hijos quienes han llegado hasta este lugar. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas el corazón de tus hijos, la vida de tu iglesia. Todos los que estamos aquí presentes, Señor, te pido que nos bendigas, te pido que nos ayudes, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, conforme tu bondad, tu favor y tus misericordias, Padre. Toma mi vida como instrumento en tus manos, Señor, y que en esta noche todo silencio de nuestro corazón sea roto, sea quitado, Padre del cielo, y que tu mano de poder y de misericordia sea en medio de nosotros obrando, mientras tu palabra es predicada. Trae sanidad, trae restauración, trae vida. Mientras tu palabra es predicada, Señor, trae consuelo, trae, Señor, fortaleza, Padre. Derriba nuestras murallas, nuestras cadenas, en tu amor, en tu misericordia, Dios mío. Imploramos tu favor, imploramos tu ayuda en esta hora, Padre. Y te pedimos que tú nos ayudes en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Tome por favor su lugar, hermano, en esta noche. Eso sí, le pido que no deje de alabar al Señor, amén. Que no deje usted de adorar ni de alabar el nombre del Señor. Alabado sea Dios. El temor al fracaso. Yo quiero preguntar cuántos de nosotros en algún momento hemos sentido que hemos fracasado en algo. En algún proyecto, en algún trabajo, de pronto en algún sueño que pudiésemos haber tenido. Gloria al nombre del Señor. De pronto haber querido alcanzar algo. No lo tuvimos, no lo conseguimos, bendito sea el Señor. Y quiero hacer referencia a esto porque muchas veces luego de humanamente quizá habernos equivocado, viene algo a nuestras vidas que es el temor. El temor a volvernos a equivocar, el temor a volver a fallar, el temor tal vez a volver a fracasar. Gloria al nombre del Señor. Pero quiero hablar de 3 cosas o de 3 puntos en esta noche con la ayuda del Señor. 3 puntos, hermanos, que a los cuales nos conduce ese temor al fracaso, a los cuales nos lleva el temor cuando queremos volver a intentar algo en el Señor, cuando queremos volver a levantarnos y pedir la ayuda del Señor. Hay 3 cosas que quiero enfocarme en esta noche, a las cuales quiero que usted también le preste toda su atención, que tienen que ver con aquello a lo cual nos lleva el temor a fracasar. En primera medida, hermano, el temor a fracasar nos lleva a que nos volvamos negligentes y que no hagamos lo que es necesario que hagamos. ¿Qué fue lo que dije? Voy a decirlo una vez más. De pronto usted estaba un poquito distraído. Amén.
El temor a fracasar nos lleva a ser negligentes y a no hacer lo que debemos hacer, lo que es necesario. ¿Cuántos hemos escuchado de la vida de Moisés? Levante la mano a todos los que han escuchado la vida de Moisés. Qué bueno. Tal vez hayan personas que no hayan escuchado la vida de Moisés. No vamos a leer cada aspecto de la vida de Moisés, pero sí quiero resaltar algunos aspectos de él en este punto de que podríamos volvernos negligentes cuando estamos con el temor a fracasar. Y es que en primera medida la vida de Moisés fue guardada desde que él nació. Y Dios lo guardó para que no muriera. Usted conoce la historia, hermano, en el momento en que este hombre también, gloria a Dios, nace, es guardado por la misericordia del Señor. Y Dios le preserva la vida. ¿Por qué? Porque tenía Dios un propósito con la vida de Moisés. Amén. Y usted que Dios también le dice a Jeremías: antes que nacieses yo te santifiqué. Amén. Yo te había conocido, yo te había mirado y te había guardado. Y nosotros estamos acá, hermano, justamente también por la misericordia de Dios. Porque si no fuera por Dios, hermano, yo siempre digo, ¿quién sabe en dónde estaríamos nosotros? Amén. La palabra del Señor nos dice que día tras día sus misericordias se han aumentado. Amén. Ha estado sobre nosotros su bondad y su favor. Y tenemos que preguntarnos, hermano, ¿en dónde estaríamos nosotros si Dios no hubiese salido a nuestro encuentro? ¿Sabe qué es la misericordia de Dios? El hecho de que tengamos vida es muestra de la misericordia de Dios. La segunda carta de Pedro nos dice algo, que Dios no es mentiroso, que Él no miente, sino que es paciente, porque no quiere que algunos se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y una persona que muere en sus pecados ya no tiene una nueva oportunidad para arrepentirse. Por eso Dios te preserva la vida, nos preserva la vida. Y estamos aquí en esta noche, reitero esto, hermano, que es importante. Estamos en esta noche por el propósito de Dios, por la voluntad del Señor, porque Dios te ha mirado, porque Dios nos ha guardado, amén, y porque estamos en su plan y en su voluntad. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado: tú estás acá por el propósito del Señor. Esto no son palabras por decirlas, hermano. Esto no es para rellenar espacio, amén. Esto tiene que ver con una verdad inalterable que está en la palabra del Señor. Moisés, desde que nació, fue guardado por Dios para que no muriera. Amén. Moisés fue preservado. Dios le preservó la vida a este hombre, porque Dios le había mirado y tenía un propósito mediante él para que alcanzara al pueblo de Israel. Gloria al nombre del Señor. Otro aspecto de la vida de Moisés es que la vida de Moisés fue capacitada por Dios para servir. Cerca de 40 años duró Moisés en Egipto, y todo ese tiempo fue importante, fue necesario para capacitarse, para aprender, y Dios lo estaba enseñando también. Luego Moisés sale de Egipto y dura otros 40 años antes que el Señor lo llamara frente a una zarza. Un tiempo que también fue necesario de parte de Dios para que él pudiera aprender y pudiera llegar a estar dispuesto para servir al Señor. Amén o no amén. Y tiene mucho que ver también con nosotros la vida de Moisés, porque también Dios nos ha pasado por diferentes etapas en nuestras vidas, por medio de las cuales nos enseña, por medio de las cuales nos forma, por medio de las cuales nos capacita. Aprendemos a conocer el favor de Dios, aprendemos a conocer el sustento de Dios. Yo siempre he dicho, ¿cómo vamos a conocer que el Señor nos sustenta si nunca hubiéramos pasado por algún momento de necesidad? ¿Me hago entender? ¿Cómo podríamos conocer el que Dios es un Dios que nos sana si nunca tal vez hubiéramos pasado por un momento de enfermedad? Pero Dios permite situaciones en nuestras vidas para enseñarnos, para fortalecernos, para formar tu vida. Si tú le dices a Dios que afirme tu fe, pues Dios enviará procesos a tu vida para que tu fe sea afirmada en el Señor. Si tú le dices a Dios, quiero ver tu gloria, bueno, Dios va a mandar situaciones en tu vida en medio de las cuales tú tengas que clamar a Dios para ver la gloria del Señor. ¿Me hago entender? Y muchas cosas Dios también permite en nosotros, por medio de las cuales nos enseña a conocer su deseo y su voluntad. Deuteronomio 8 dice la Biblia que Dios pasó al pueblo por un proceso también en el desierto para probar su corazón y mirar qué había en el corazón del pueblo. No lo que decían de labios para afuera,
sino lo que realmente había en su vida y había en su corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios siempre que nos va a estar trabajando y procesando es para que estemos más y más dispuestos a servirle al Señor. Es decir, Dios a nosotros nos libertó, a ti te libertó el Señor, te trajo al camino de Cristo, te trajo a la iglesia, te ha dado una nueva vida, un nuevo corazón para que sirvas a Dios, para que seas útil en las manos del Señor. Ningún creyente, ninguna persona nacida de nuevo puede quedarse quieta en la iglesia sin ser útil en las manos del Señor. Porque a todos Dios nos ha dado alguna clase de habilidad, talento, y lo que Dios espera es que lo pongas al servicio de Dios. ¿Cuántos estamos aquí en esta noche todavía? Y mediante diferentes situaciones Dios nos ha llamado. A cada uno de nosotros el Señor los ha llamado. Algunos tal vez el Señor los alcanzó cuando estaban en una enfermedad, a otros cuando los evangelizaron, a otros tal vez pasando por algún momento difícil. Bueno, qué sé yo, diferentes situaciones. El hecho es que estamos acá, reitero, por el propósito del Señor. Estamos acá por la voluntad del Señor. Ninguno de nosotros puede dudar eso, hermanos. Porque si tú dudas que estás acá por la voluntad y el deseo de Dios, tú vas a perder de vista lo que Dios dice en su palabra que quiere hacer en tu vida. Si tú dices, yo estoy acá como por equivocación, es más, yo ni sé por qué estoy en la iglesia, estás desubicándote. Estás perdiendo de norte, de tu rumbo, el deseo de Dios para tu vida. Estás perdiendo el horizonte que Dios ha trazado para tu vida. Si tú estás en la iglesia de Dios, en la vida cristiana, debes entender que fue porque Dios te miró, te amó, te rescató, te libertó, te ha santificado y quiere seguir trabajando en tu vida, quiere seguir trabajando en tu corazón. No para que mires atrás, no para que dudes de lo que Dios está haciendo en tu vida y va a hacer en tu vida, sino para que le creas al Dios que un día te libertó, al Dios que un día te rescató, al Dios que un día transformó tu corazón y tu alma. ¿Cuántos levantan sus manos y le dan la gloria al Señor, hermano? En tercera medida, Moisés, hermano, fue llamado por Dios también. Recuerde usted que estaba frente a aquella zarza y Dios le habló de aquella zarza, de en medio de aquella zarza. Y Moisés se acerca y Dios le habla y le hace entender cuál era el propósito para con él. Gloria al nombre del Señor. Pero en la vida de Moisés hubo algunas cosas que quisieron estorbar la obediencia en Moisés. Amén. Tal vez tú también has estado, no sé, yo no los conozco a todos. Algunos tal vez tendrán un mes, 2 meses, otros tendrán años en el evangelio. Pero muchas veces se nos pueden presentar cosas que nos estorban para obedecer a Dios como Dios quiere que lo obedezcamos. Y ponemos peros, y ponemos tal vez, hermano, intereses personales. O ponemos tal vez, hermano, limitaciones para no obedecer al Señor. Yo quiero que usted vaya a la Biblia en Éxodo 3:11. Bueno, yo también voy a leerle algunos versos porque vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Éxodo 3:11, Moisés le dice a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Amén. Aunque Moisés estaba diciendo: Señor, yo no soy gran cosa, yo no soy gran persona, realmente, hermano, era excusa para no obedecer a Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado con qué excusas ponemos para no obedecer al Señor. Porque a veces podemos poner nuestra salud como una excusa para no obedecer al Señor. A veces ponemos, hermano, nuestra familia como una excusa para no obedecer al Señor. O nuestro trabajo, o nuestros negocios, o bueno, tantas cosas pudiésemos poner para no obedecer al Señor. Moisés estaba diciendo: Señor, yo no estoy capacitado, yo no soy gran cosa, gran persona para obedecerte. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En segunda medida, en el capítulo 4 de Éxodo, también en el verso 1, él dice: he aquí que ellos no me creerán, porque Dios le dijo: ve y saca a Israel de la cautividad en Egipto. Gloria al nombre de Dios, porque yo te envío. Y ahora Moisés está diciendo: Señor, ellos no me van a creer, no me van a oír, porque van a decir que yo soy un mentiroso. Van a decir que no me ha aparecido Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Moisés para no obedecer al Señor. En tercera medida, en el versículo 10,
Dice la Biblia, Moisés le dijo a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Yo veo tres cosas en la vida de Moisés que él mismo está resaltando. En primera medida, el menosprecio por sí mismo, la incredulidad, y está exaltando sus propias falencias. Cuando tenemos en nosotros ese menosprecio, no creemos que Dios puede hacer algo en nosotros o con nosotros. Cuando de pronto tenemos la incredulidad también, no creemos que Dios vaya a hacer lo que quiere hacer, y exaltamos nuestras falencias, nuestras debilidades, hermano, todos nuestros defectos. Yo lo miro como un ingrediente perfecto para que se aumente el temor a fracasar. Porque lo que Moisés estaba teniendo era un temor a fracasar. Señor, no me van a creer. Señor, me van a rechazar. Señor, se van a burlar de mí. Se menospreciaba, no creía y tenía una exaltación de sus propias falencias. Amén. Cuando tú no le crees a Dios, cuando tú menosprecias lo que incluso Dios ha hecho en tu vida, cuando tú dudas de lo que Dios quiere hacer en tu vida, tú dices: yo no creo que el volver a intentarlo vaya a tener un buen resultado. Yo lo que creo es que voy a fracasar otra vez. Yo lo que creo es que no me va a ir bien. Es que no voy a tener un buen final. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés insiste en que no le iban a creer. Moisés insiste en que no era nadie para ir ante el faraón y ante el pueblo. Sin embargo, Dios en su misericordia le dice algo: ve, porque yo estaré contigo. Y eso es suficiente, hermano, para que tenga que huir el temor de nuestras vidas. Amén. Para que no temamos al fracaso. Si Dios dijo: yo estaré contigo, pregunto yo, ¿hay algo que pueda ser más fuerte, hermano, que esa presencia divina? ¿Hay algo que pueda tener mayor autoridad que esa presencia divina? Yo hasta el momento no he conocido nada que sea más poderoso que esa presencia de Dios, que esa presencia del Rey, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche, hermano? Así que, hermano, en la vida de Moisés hubo muchas experiencias. Gloria al nombre de Dios. Amén. Y en nuestras vidas, en nuestras experiencias de vida, hermano, siempre y cuando nosotros retengamos la verdad de Dios, retengamos la palabra de Dios, tenga en cuenta que Dios irá formando nuestra vida, irá trabajando en nuestras vidas, irá procesando nuestras vidas. ¿Sabes para qué? No para que llegues a ser igual al hermano que está a tu lado, no para que llegues a ser igual que tu líder de grupo, no sé. Es para que llegues a ser igual o semejante a la imagen de Dios, al deseo de Dios. Por eso Dios trabaja en tu vida. Por eso Dios procesa tu vida. Mira lo que dice la carta a los Efesios capítulo 4 verso 13. Hasta que, no dice hasta que algunos de nosotros, sino que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón imperfecto, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo le dije que cuando tenemos el temor a fracasar, nos podremos volver negligentes y no hacer lo que debemos hacer. Amén. Moisés estaba poniendo peros, y cuando nosotros tenemos temor a fracasar en el aspecto del servir a Dios, hermano, debemos entender que a todos Dios nos ha dado una responsabilidad. Hoy hablábamos en la casa acerca de lo importante que es el discipulado. Que Dios a ti, dígale que está a su lado, a ti también, dígaselo. Si hay atrás alguien o al lado suyo no hay nadie, dígaselo al que está ahí delante suyo. Pero por favor dígaselo. A ti Dios también te ordena a ser discípulos. Alabado sea el Señor. Amén. Y eso no es más que una persona que ama y que sigue a Cristo, que vive para el Señor. ¿Cuántos somos discípulos del Señor, hermanos? Uy, Padre del cielo, como 15, pastor. ¿Cuántos somos discípulos del Señor, hermano? No del Señor pastor, del Señor Jesucristo. ¿Cuántos seguimos a Cristo? ¿Cuántos tenemos nuestra mirada puesta en Cristo? ¿Cuántos tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo, iglesia? ¿Cuántos confiamos en Cristo, mis hermanos? Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Cuando nosotros tenemos temor, hermano,
a fracasar, vamos a decir qué miedo me da, qué temor me da hablarle a tal familia, a tal amigo, tal familiar. Muchas veces le he hablado y siempre he rechazado la palabra de Dios. Y entonces dejamos de hacerlo porque decimos, ya para qué le seguimos hablando, porque nos van a rechazar. Ya para qué seguimos haciendo la obra, el discipulado, porque nos van a rechazar. No, hermano. Hay algo que muchos de nosotros decimos, pero tal vez lo dejamos pasar por alto, o lo vemos como un adorno nada más. Son muchas las personas que viven sin el Señor. Y usted y yo tenemos el privilegio de predicar la verdad del Señor. Usted y yo tenemos, como dice el apóstol Pablo, un ministerio de parte de Dios, que es el ministerio de la reconciliación, para que toda la gente pueda conocer la verdad del Señor, la verdad del Evangelio, y se puedan reconciliar con el Padre. Usted tiene ese privilegio. Es que eso no es una carga, hermano, impuesta por los hombres. Eso es un privilegio dado por Dios a nosotros que somos iglesia, a nosotros que hemos sido redimidos por el Señor. ¿Cuántos alabamos a Dios en esta hora? Dios estaba llamando a Moisés para que asumiera una responsabilidad. Y nosotros también tenemos una responsabilidad. Alabado sea el nombre de Dios. Y si usted teme a fracasar, teme a que le rechacen cuando hagas la obra de Dios, cuando ganes almas para el Señor, para Cristo, entonces te vas a volver negligente y vas a quedarte en una silla. Y cuando te digan vamos a ser discípulos, tú vas a decir que vayan otros porque yo tengo frío, que vayan otros porque está lloviendo, que vayan otros porque yo estoy con gripa. Gloria al nombre del Señor. Y nos vamos a volver negligentes, y nos vamos a volver tal vez cómodos, y no vamos a hacer lo que corresponde. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Tú y yo tenemos que asumir esa responsabilidad. Moisés finalmente entiende su responsabilidad y aprende, hermano, a conocer la gloria de Dios, a conocer la mano de Dios, a conocer el poder de Dios. Y entonces puede ver que Dios liberta a Israel no con la mano de Moisés, no con la vara que Moisés tenía en la mano, sino, dice la Biblia, con mano fuerte, con brazo fuerte, con el poder del Señor, hermano. Si hay algo cierto que usted y yo no podemos ignorar, hermano, es que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo no está sola. La iglesia de Dios tiene al Espíritu Santo. Que la iglesia de Dios no tiene poder humano, tal vez, hermano, para derrotar las fuerzas del diablo. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, iglesia. Así que cuando servimos, lo hacemos para Dios. Cuando sirves, le sirves a Dios. Cuando compartes la palabra, lo haces para el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Sabe usted que hay personas que dejan de servir a Dios porque tal vez fracasan una y otra vez, o se equivocan, o la gente los rechaza, o tal vez las cosas, dicen ellos, no les salen mal, y tienen temor a volver a intentar y volver a servirle al Señor? Moisés, la vida de Moisés de alguna manera también nos muestra cómo Dios en su amor y misericordia conduce a Moisés para que aún por encima de sus defectos y de todo lo que él creía, pudiese creerle a Dios y ver también la mano de Dios y la autoridad del Señor obrando en él. En segunda medida, cuando tenemos temor a fracasar, podríamos detenernos y no avanzar en el camino hacia el propósito del Señor. ¿Qué fue lo que dije? Amén. Algo así más o menos. Propósito. Podríamos detenernos y no avanzar hacia el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque le tememos a fracasar. Porque tememos a equivocarnos otra vez. Porque tememos a fallar. Encontramos en la vida de Nehemías y por ejemplo también en la vida de Pablo en Jerusalén, pero vamos a hablar de la vida de Nehemías un momentico, un ejemplo de hombres que no le tuvieron temor a fracasar y pudieron avanzar, mis queridos hermanos, pudieron avanzar en el propósito del Señor. ¿Cuántos han escuchado de la vida de Nehemías? Nehemías es conocido como un restaurador. A eso nos ha llamado Dios, a restaurar. Dios bendiga ese amén en esta noche. Pero de Nehemías podemos ver que cuando Dios nos llama y tenemos un deseo de servir a Dios y hacer la obra de Dios, en algún momento se van a levantar enemigos de esa obra de Dios, enemigos de ese propósito del Señor. Gloria al nombre de Dios. Y hubo gente que se levantó para impedir o querer impedir
que las murallas de Jerusalén fueran reedificadas, fueran reconstruidas. Y la gente se levantó, hermano, para querer llevar a Nehemías a que se escondiera, a que huyera de los enemigos y a no completar el plan de Dios. Para eso la gente se levantó. Muchas veces los enemigos en el tiempo de Nehemías, hermano, se levantaban y los menospreciaban, decían: ¿qué estás haciendo? Lo que estás edificando, una zorra pequeña pasa y lo va a derribar. ¿Qué están haciendo? Ustedes son débiles, no tienen absolutamente nada que hacer. Pero en la vida de Nehemías encontramos, hermano, palabras que muestran que él confiaba en Dios. Y yo quiero ver algunas palabras en la vida de Nehemías que nos inspiran también para continuar avanzando. Porque yo le digo algo, hermano, la vida cristiana, como el apóstol Pablo la relaciona, es como una carrera. Y yo no he visto el primer atleta que gane con solamente inscribirse en la carrera, ¿o sí? Ninguno. Amén. Tú no has ganado la carrera por simplemente haberte inscrito en la carrera. El premio está al final. El premio está en la meta. Y el apóstol Pablo un día le dijo a Timoteo: yo he peleado la buena batalla. Amén. He guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona que Él me tiene preparada. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que usted y yo vamos a ver en la palabra la inspiración que necesitamos, hermano, para avanzar, no para quedarnos quietos. Amén. No para quedarnos estancados, sino para crecer, desarrollarnos espiritualmente. Nehemías capítulo 2, versículo 20, dice la palabra: cuando los enemigos llegan a ponerles temor, a infundirles miedo, a decirles: ustedes van a fracasar. Nehemías en el capítulo 2, verso 20 dice: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos. ¿Puede leerlo conmigo, hermano? Amén, léalo conmigo. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Hay algo cierto, hermano, en medio de todo esto también, y es que el Dios de la iglesia no es un Dios pintado en la pared, no es un Dios al cual nosotros cargamos ni en la billetera ni en el cuello, o le tenemos que limpiar de telarañas. El Dios de la iglesia es el Dios de los cielos, es el Dios todopoderoso, es el Dios que ha libertado nuestros corazones, y es el Dios que seguirá abriendo camino y abriendo puertas para que la iglesia pueda avanzar. ¿Cuántos levantan sus manos y le dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos levantan sus manos y dicen: tú eres nuestro Dios? Él, dice Nehemías, Él nos prosperará. ¿Sabe usted qué quisieran los enemigos de Dios, los enemigos de la iglesia, los enemigos de la obra de Dios? Que todo fracase, que todo se acabe, que los hogares fracasen, que los hogares se acaben, que usted no prospere espiritualmente, que usted no crezca espiritualmente. Que el Señor reprenda al diablo, porque el Dios de los cielos, Él nos prosperará. El Dios de los cielos, Él nos llevará adelante. Él seguirá salvando las vidas, libertando los corazones y cumpliendo, hermano, ese propósito que Él ha trazado para usted, para su vida y para su familia. Nehemías en el capítulo 4, versículo 14 y versículos 15, también dice la palabra del Señor: miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor, un Dios grande, un Dios temible. Peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Y lo que estaba haciendo Nehemías era diciéndoles: no escuchen las palabras que quieran infundirles temor, más bien acuérdense de las promesas de Dios. Porque siempre el enemigo intentará hablar a tu oído, hermano, hermana. El enemigo intentará hablar a tu corazón, haciéndote creer lo que no es de Dios, haciéndote creer que vas a fracasar una vez más, que de nada sirve orar por tu esposo que no conoce de Dios o que está apartado, que nada sirve orar por tus hijos, que de nada sirve orar por tu familia, que ya deja las cosas así.
No es así. Lo que está diciendo Nehemías es más bien, acuérdense de Dios. Acuérdense de las promesas de Dios. Y todos nosotros tenemos que acordarnos que hemos visto la mano de Dios trabajando en algún momento de nuestras vidas, ya sea en la enfermedad, en la necesidad, hermano, en la vida de otra persona. Hemos visto la mano de Dios. Hemos visto la misericordia del Señor, hermano. Y eso es muestra que hoy y que mañana me da la confianza que Él seguirá siendo fiel. Y yo podré seguir confiando en sus promesas. Y podré seguir confiando en sus palabras. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces cuando llega el temor, Nehemías no dice, tal vez puedan tener razón. No. Él está diciendo, no, más bien acuérdense de Dios. Un Dios fuerte y poderoso. Un Dios verdadero. Amén, hermanos. Vuelvo a decirle, yo no he conocido, y creo que Pastor Smith tampoco ha conocido, hermano, alguna situación, problema o adversidad, o incluso hombre que sea más fuerte que el Señor. Nosotros no lo hemos conocido, ni lo conoceremos, porque Dios es todopoderoso y suficiente. Amén, hermanos. La iglesia en Colombia tiene que reconocer, hermano, y toda la gente y pueblo en Colombia debe reconocer, gloria a Dios, que el Dios de los cielos es el que gobierna, hermanos. Y que Él es poderoso para obrar y poner su mano de poder y de autoridad como Él quiera hacer, hermanos. Pero los primeros que deben creerlo es la iglesia. Amén. Crónicas dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, los primeros que deben creerlo, los primeros que deben entenderlo, somos nosotros, la iglesia de Dios. Y nosotros no podemos esperar a que alguien más se levante a orar. Somos nosotros los llamados a orar, a clamar, a buscar al Señor, hermano. Nehemías capítulo 6, gloria al Señor. Dice la Biblia, desde el versículo 8, por favor acompáñenme a leerlo. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices. Cuando en algún momento a Nehemías le dice, mire, están diciendo que usted está trayendo plata y recogiendo gente para autoproclamarse rey. Bueno, él le está diciendo, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. Verso 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, limitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Pero ¿qué está diciendo Nehemías, hermano? ¿Tenemos? Nehemías 6, si tiene su Biblia allí, hermano. Verso 9. Ahora pues, oh Dios, fortalece que nos fuimos. Hermano, el que las vidas es Dios, hermano. Al primero que debes sacudir cuando haya debilidad en tu vida es a Dios. La primera opción debe ser Dios, hermano, no la última. El primer recurso a quien acudas primeramente debe ser Dios, hermano. No en pensar lo que no es, no en tomar decisiones, hermano, que no son espirituales, que son carnales, que no son movidas por un corazón dirigido por el Espíritu de Dios. Amén. Tienes que buscar la ayuda de Dios. Nehemías dijo, fortalece tú mis manos, fortalece tú mi vida, Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido pastores testigos también? Y hay hermanos que son testigos por experiencias personales, que hay momentos en que hemos tenido que llegar delante del Señor y llorar delante de Dios y decirle, Dios, si tú no fortaleces mi vida y mis manos, yo no sé, Señor, ¿en dónde va a parar todo esto? Y tenemos que llorar y derramar nuestra vida ante el Señor y decirle a Dios, por favor, respóndenos, por favor, ayúdanos, Señor de la gloria. Hermano, eso no puede acabarse en la iglesia. Eso no puede, hermano, extinguirse dentro de la iglesia. Si hay algo que debe permanecer en la iglesia, es la dependencia de Dios, es la necesidad de Dios en nuestros corazones. Es día tras día poder clamarle y decirle, Señor, eres tú el Dios que nos debe ayudar. Eres tú el Dios del cual necesitamos llenarnos, del cual necesitamos fuerzas nuevas. Mi alma alaba al Señor en esta noche, hermano. Bueno, allá en Chía yo le digo a los hermanos que muchas veces hay personas que lo que buscan, en donde buscan fortaleza, en donde buscan inspiración, es en los versículos que llegan en Facebook. ¿Sí? Tu vitamina o tu mensaje, bueno, no sé cómo le dirán algunos, hermanos. La dosis diaria. Y entonces reciben un mensaje por WhatsApp, reciben un mensaje por Facebook, reciben un mensaje por las redes. Amén.
y dicen, santo Dios, qué inspiración, qué palabra de Dios, Dios me habló. Y eso es suficiente para sus vidas. Hermano, eso es, yo lo miro como vivía aquel Bartimeo a la orilla del camino, mendigando. Amén. De lo que la gente quería tirarle. Y así personas que se alimentan de lo que las redes quieren tirarles. De eso se alimentan, de eso se nutren. Y por eso usted se da cuenta hoy que hay creyentes en las iglesias, hermano, que a la primera dificultad, lo primero que quieren es tomar las maletas e irse. Lo primero que quieren hacer es renunciar a todo, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, y dejar todo tirado. Si son líderes, dejan todo abandonado. No, acá no. Acá no, gracias al Señor. En Chía, gloria al Señor, allá, lejos. Hermano, pero ¿por qué ocurre eso? Porque nuestro corazón no está lleno del alimento que necesitamos. Y es la verdad de Dios, la palabra de Dios, hermano. Tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando tú tienes la palabra de Dios, hermano, en tu vida, y es la que te alimenta y te nutre, tú sabes a quién clamar en tus momentos de necesidad. Tú sabes a quién pedirle en momentos de debilidad. Tú no vas a decir, a ver, Facebook, nutre mi vida, fortalece mis manos. A ver, Instagram, nutre mis manos. No. Tú no vas a estar buscando, a ver, el predicador del momento, el último boom. No. Tú vas a decir, Padre, Dios, fortalece tú mis manos. Y vas a llegar a la casa de Dios, a doblar rodillas, a clamar al Señor y a buscar su respuesta, iglesia. Sigamos leyendo, dice la palabra del Señor, hermano, verso 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, si alguno está esperando hijo, para que mire ese nombre también, lo considere, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¿Y qué dijo Nehemías? Un hombre como yo ha de huir. ¿Sabes que eso es lo que quería el enemigo? Que Nehemías huyera. ¿Y sabes que eso es lo que procura el enemigo? Que tú huyas, que tú corras. Amén. Que no le hagas frente a los problemas, que no le hagas frente a las circunstancias. Alabado sea el nombre de Dios. Que hagas como hacía Saúl y hacía el pueblo frente a Goliat, que se atemorizaban y se escondían. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero lo que Dios está buscando es que tú aprendas a confiar que Él es el que te da fuerzas y es el que te da la ayuda y te da la victoria para vencer a toda adversidad y a todo gigante. La palabra dice, hermano, un hombre como yo ha de huir. ¿Quién que fuera como yo entraría en el templo para salvar su vida? Yo no entraré. Y entendí, dice Nehemías, que Dios no lo había enviado. Porque hay palabras que pueden sonar bonitas, pero no vienen de Dios, hermanos. Hay palabras que pueden sonar adornadas de inspiración, pero no son de Dios. ¿Quieres saber si esas palabras son de voluntad de Dios y provienen de Dios? Tienes que conocer la Biblia. Si a ti te dicen, este billete es de $100 y tú te vas contento y te vas a una casa de cambio y dices, me cambias este billete, por favor, y te dicen, esto es falso. ¿Sabes por qué te metieron ese billete de $100? Porque nunca tuviste en tu mano uno real. Nunca tuviste en tu mano uno genuino. Amén. Y si tú nunca has conocido realmente la verdadera palabra del Señor en tu vida, o has hecho realidad la palabra de Dios en tu vida, amén, y la has llevado a la práctica, tú no vas a poder entonces diferenciar la que es de Dios a la que no es de Dios. Amén. Por eso necesitamos, hermano, conocer más la palabra del Señor, hacerla realidad en nosotros. Aquí hay palabra de Dios para ustedes, hermano. Día tras día, de este altar fluye palabra de Dios para ustedes. Amén. El punto no es que tú digas bonita la palabra. El punto es que te humilles ante esa verdad. Es que la hagas realidad en tu vida. Es que salgas de acá y digas, Dios me dijo que tenía que orar así, Dios me dijo que tenía que trabajar así, Dios me dijo que tenía que creerle, que tenía que enfrentar estas situaciones de esta manera, Dios me dijo que tenía que seguir esforzándome, que seguir orando, que seguir. Practica esa palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, él entendió que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado, ¿para qué? ¿Para qué?
para hacerme temer y que pecase. Alabado sea el Señor. Porque cuando tememos a fracasar, hermano, realmente estamos entrando en una condición en la que estamos fallándole al Señor. Porque no estamos avanzando en el propósito de Dios. Porque no estás avanzando en el plan de Dios. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15 que hemos sido puestos en Él para que tengamos fruto, llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Si tú eres un creyente que pasa el tiempo y no has dado fruto, algo no está bien. Algo no está bien. Si te ha pasado el tiempo, los años, no sé cuánto tiempo tengas en el Evangelio, pero si tal vez pasan por tu lado y no hay un fruto que muestre, que evidencie que realmente tienes el Espíritu Santo, que Dios está trabajando en tu vida, algo no está bien. Si tú nunca has conocido, por ejemplo, un palo de mangos, y tú pasas cerca a un palo de mangos y ves que hay un mango, tú dices, ah bueno, esto es un palo de mango. Pero si tú nunca has visto un palo de mango y pasas cerca a un palo de mangos y no hay mangos, tú no te vas a dar por enterado que era un palo de mango. Alabado sea Dios. Lo que quiero decir es que tú como hijo, como hija de Dios, si tienes al Espíritu de Dios, Gálatas 5 nos dice, debes tener y producir y llevar el fruto de que tienes al Espíritu de Dios, de que tienes al Espíritu Santo. Dice la palabra, a ver, dice, porque fue sobornado, verso 13, para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Verso 14, una vez más la oración de Nehemías, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Naadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo, infundirme temor. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hermano, estoy hablando que el tener temor al fracaso puede hacernos detener e impedir que avancemos en el propósito del Señor. Amén. Usted, hermano, no puede estar pensando, no sé si vaya a continuar, pastor, en la vida cristiana. No sé si vaya a perseverar. Es que es difícil. Es que hay problemas, es que en la iglesia me miran mal. ¿Sí? Es que esto no es tan fácil, alabado sea Dios. Y hay personas que piensan a veces en que es mejor volver a su antigua vida, volver al mundo, volver al pecado. Que Dios guarde nuestras vidas, hermanos. Que Dios guarde nuestros corazones. Usted no puede esperar, hermano, en volver a fracasar en el pecado, en no perseverar en el llamamiento que Dios te ha hecho. Amén. Porque el que nos ha llamado para salvación, dice la palabra que Él mismo es poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. Él es poderoso para guardarnos sin caída, hermano. Dice la palabra que el que comenzó su buena obra en nosotros la perfeccionará cada día, día tras día. Y si tú estás pensando, voy a fracasar, no voy a poder, voy a volver atrás, voy a volver al mundo, dice la palabra que tú estás más bien, hermano, dándole gusto al enemigo. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Dice la palabra, ya bastó el tiempo pasado para haber hecho lo que hacíamos en el mundo. El pecado, la maldad, la mentira, el engaño, la indiferencia y toda clase de pecado. Que ahora eres hijo, eres hija de Dios y debes entender que debemos vivir como hijos de Él, como hijos del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Hay quienes intentarán infundirle a usted temor, hermano, infundirle a usted miedo, gloria al nombre de Dios, pero usted debe ver o mirar las cosas del modo que Nehemías lo vio. Proverbios 15:24 dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Amén. Hermanos, sí hay aflicciones, sí hay necesidades, hay tentaciones. Ello querrá hacernos detener, hermano. Las malas amistades querrán hacerte detener, los pensamientos de duda te querrán hacer detener, hermano. Pero comprende que aún en medio de toda situación, en medio de todo conflicto, tú puedes pedir a Dios su ayuda. Tú puedes pedir la ayuda de Dios. Tú puedes recibir la ayuda del Señor, hermano.
Nehemías muchas veces pudo haber pensado: mis enemigos tienen razón, somos débiles, somos pocos. Nehemías pudo haber dicho: yo no soy arquitecto, no soy ingeniero, tendrán razón. Pero él lo que escogió creer, hermano, fue en el deseo de Dios y en el plan de Dios. Nehemías pudo pensar: tal vez vaya a fracasar, tal vez me vaya a equivocar. Pero ¿sabe qué tenía Nehemías? La fe puesta en aquel que lo había llamado para ese propósito. Tenía su fe puesta, hermano, en el Dios quien lo fortalecía. Y déjeme decirle algo, hermano: no se detenga. No se detenga. Avance en la vida cristiana. Persevere en el evangelio. No deje de buscar a Dios. No deje de buscar el rostro del Señor. No dejes de trabajar por tu hogar. No dejes de pedirle a Dios por tu hogar, por tus hijos, por tu familia. No dejes de pedirle a Dios, mujer, por tu esposo. Varón, no dejes de pedirle a Dios por tu esposa. No dejes de pedirle a Dios que Dios obre en esa circunstancia en la que estás, por la cual has estado pidiendo tal vez 1, 2, 3 meses, qué sé yo, no lo sé. Pero no dejes de pedirle a Dios. No le des lugar al enemigo. No le des lugar al diablo. Alabado sea Dios. Vuelvo a decirte: recuerda que el que comenzó su buena obra en ti la perfeccionará. Nosotros, dice el apóstol, no somos de los que retroceden para perdición, sino somos de los que permanecen, de los que avanzan, hermano, para preservación del alma. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta noche, hermano? Dios no te llamó para que fracasaras en la vida cristiana. Dios no te llamó para que fracasaras diciendo: tanto tiempo que llevo en la iglesia y nada que sirvo, y nada que hago esto, y nada que hago lo otro. Dios no te llamó para que tú te sientas fracasado. Dios te llamó, hermano, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Es para que puedas poner tu vida en las manos del Señor y aprender a creerle a Dios, y aprender a poner tu confianza en el Dios de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Tercer y último punto: cuando permanecemos o tenemos temor a fracasar, podríamos no ver la gloria de Dios. Cuando te mantienes en ese temor al fracaso, cuando dices: yo creo que voy a fracasar, de nada me sirve volver a intentarlo, de nada me sirve volver a levantarme. ¿Sabes qué va a pasar? Que no vas a ver la gloria de Dios, que no vas a ver la respuesta de Dios, que no vas a ver la mano de Dios. Pedro y sus amigos en la embarcación, arrojando la red una vez más. Lucas capítulo 5, versículo 1. Voy a leer algunos versos de este pasaje. Alabe al Señor en esta noche, mi hermano, por favor. Si usted puede alabar al Señor, hágalo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, Lucas 5, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas, dice la palabra, y esta narración me gusta mucho, por eso siga ahí la lectura. Jesús, dice la palabra, que se le agolpaba la gente sobre él para oír la palabra. Verso 2, vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, que era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, ¿cuánto tiempo? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas esto es lo que hace la diferencia: mas en tu palabra echaré la red. Verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Verso 9, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, ¿qué dijo? Dígalo fuerte, ¿qué dijo? Desde ahora
serás pescador de hombres. Lea el verso 11 fuerte conmigo. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo siempre he visto reflejado en estas líneas, hermano, el amor de Cristo con Pedro. Amén. El amor de Cristo por estos hombres, alabado sea el nombre de Dios, aun cuando él tenía defectos, ¿cierto? Porque a nosotros también nos ha amado el Señor, aun con todos los defectos que tenemos. ¿Cuántos hemos sido amados por el Señor? Y Pedro fue amado por el Señor. Yo miro aquí el amor del Señor, hermano. Aún vuelvo a decirle, con todos los defectos que tenía Pedro, alabado sea el nombre de Dios, intentar pescar toda la noche y no sacar nada, hermano, era suficiente razón para no seguir trabajando. Toda la noche lo intentamos, toda la noche lo hicimos, ya no más. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de pescar con atarraya? Hace un tiempo estuve aceptando la invitación de un compañero a un lugar. Había una represa y dijo, vamos a pescar. Dije, bueno, vamos a pescar. Fácil, ¿no? Chévere cuando nos imaginamos los peces allá asados, fritos. Eso es una delicia, hermano. Resulta que comenzamos a pescar. Había mucha brisa, mucho viento. Y pusimos unos cebos como a las 6 de la tarde y volvimos a regresar casi a las 8:30 de la noche en esa represa, hermanos. Él me dijo, bueno, iba con otro compañero de ministerio y él nos dijo, bueno, ustedes encárguense de remar. Amén. Y él se encargaba de lanzar la atarraya a la red. Pusimos cerca de 9 cebos en diferentes partes, hermano. Era la 1 de la madrugada y nosotros ahí reme y reme. Yo nunca había tenido un dolor tan terrible de brazos, hermano, como esa noche. Yo no pude dormir, hermano. Amén. No es fácil. Y estamos hablando de estos hombres que estaban en el mar y que habían estado intentando pescar toda la noche y no habían sacado nada. Qué frustración, hermano. Cierto, qué frustración, qué impotencia. Alabado sea el Señor, qué impotencia. No pudimos hacer nada. Y era suficiente razón para que Pedro dijera, no, ya para qué, Señor, lo hicimos toda la noche. Y nos dices que volvamos a ir mar adentro, que lancemos la red otra vez. ¿Ya para qué, Señor? Pero mire cómo Dios trabaja en este hombre con su amor y con su misericordia. Por encima de todo lo que pensaba Pedro, por encima de su razonamiento, estaba el propósito del Señor. El deseo de mostrarles su gloria, el deseo de mostrarles su poder, el deseo de mostrarles su autoridad, porque el Dios de los cielos tiene poder y autoridad sobre la naturaleza, hermanos. Cualquier circunstancia difícil, hermano, vuelvo a decirlo ya por tercera vez, el Dios de los cielos es poderoso sobre cualquier situación, sobre cualquier adversidad, sobre cualquier, hermano, angustia que quiera inundar tu vida, que quiera llevarte al fracaso. Dios es poderoso. Y en medio de la frustración de Pedro, el Señor lo estaba llevando otra vez allá, amén, para mostrarle su gloria, para mostrarle su poder. Y Pedro obedeció. Y cuando obedeció Pedro, pudo comprobar con sus propios ojos, hermano, que quien estaba en la barca era el que determinaba cuándo era la última vez que iba a arrojar la red. ¿Me hago entender? No somos nosotros los que decimos la última vez que arrojo la red. Es Dios el que tiene la decisión. Es Dios el que determina cuándo arrojaremos por última vez la red. No era Pedro el que decía, Señor, toda la noche lo estuvimos haciendo, ¿ya para qué? El que estaba en la barca le estaba diciendo, yo soy el que determino cuándo vas a lanzar la red. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Pedro va y sacan aquella red y dicen, Señor, yo soy pecador, porque se da cuenta que el que estaba allí no era cualquier hombre, no era cualquier persona, amén. Era el que le conocía su pensamiento, conocía su corazón, conocía que se sentía tal vez frustrado, conocía que había intentado toda la noche pescar y no lo había obtenido. El que estaba en la embarcación lo sabía, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces, hermano, pensamos nosotros, hemos querido sobreponernos a algún fracaso, sobreponernos a alguna herida de nuestro corazón, pero hemos vuelto a fracasar, hemos vuelto a tropezar? Alabado sea el nombre del Señor.
¿Cuántas veces algunos de los que están acá han intentado vencer a ese gigante, a esa situación que los asaltan los secretos, donde nadie los ve? Tal vez en su pensamiento, tal vez en sus casas, donde nadie se da cuenta, y dicen: esa debilidad, ese pecado, esa tentación vuelve a dominarme, vuelve a vencerme, y vuelves a quedar postrado, y vuelves a quedar sin fuerzas para levantarte, y no puedes sentirte que puedes vencer. Pero si hay algo que dice la palabra que nos ayuda, es que el Señor nos da fuerzas para vencer. Vencemos en el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Mira, hermano, hay personas que llegan a la iglesia y pasa el tiempo y no se han sentido perdonados todavía por el Señor, y no han creído que Dios les ha perdonado, y tal vez siguen recordando su fracaso y su derrota. Alabado sea el nombre del Señor. Y siguen viviendo de su pasado, y siguen viviendo de sus errores. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Hay personas que se siguen quedando, hermano, o esperando a que las circunstancias cambien por sí solas. Hay personas que dicen: yo voy a esperar a ver qué pasa, voy a esperar a ver si algún día las cosas cambian. ¿Sabe por qué pasa eso? ¿O cuándo pensamos de esa manera? Cuando nos quedamos a la sombra del temor a fracasar. Nos quedamos allí. Amén. No quiero volver a pedirle a Dios que levante, no quiero pedirle a Dios que restaure, no quiero volver a pedirle a Dios que renueve, porque me da miedo a fracasar una vez más. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabes qué está pasando con ese temor? Está impidiendo que veas la gloria de Dios en tu vida. Está impidiendo que veas la gloria de Dios en tu matrimonio, que veas la gloria de Dios en tus hijos. Está impidiendo que veas la gloria del Señor en tu vida, en tu corazón. Alabado sea el nombre de Dios. Ese temor a fracasar te mantiene impotente, te mantiene sin fuerzas, te mantiene limitado. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Pero la palabra del Señor nos dice algo en ese primer verso que leímos al principio, primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén o no amén. Si hay luchas en tu vida, si hay luchas en tu corazón, si luchas con pensamientos, con pecados, con debilidades, mira, hay uno que tiene el poder para darte la victoria. Hay uno que tiene el poder para liberarte. Hay uno que tiene el poder para restaurarte, para hacerte entender que no es con tus fuerzas, sino que es con sus fuerzas, que no es con tu propia voluntad que vas a poder derrotar todo, sino que es con la autoridad de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Hay tantas personas que batallan en silencio, que batallan en secreto, que tienen debilidades, fracasos, dudas, etcétera, etcétera. Temen volver a fracasar. Señor, pero es que yo he pedido que me perdones si vuelvo a fallarte. Mira, pídele a Dios que restaure tu vida, que renueve tu corazón, porque Él da fuerzas para que puedas seguir siendo fiel a Dios, para que le seas fiel a Dios, para que no le falles a Él. Todo lo que necesitamos para no fallarle al Señor, Él lo ha provisto en la palabra, hermanos. Él nos lo ha dado, Él nos lo ha entregado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora que hemos sido amados por el Señor, Él nos ha cubierto, y ese amor saca todo temor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Hermanos, no tengamos temor, tal vez a pensar que vamos a fracasar en el matrimonio, porque hay voces que dicen: vas a fracasar en tu matrimonio. Hay voces que dicen: vas a fracasar con tus hijos. Hay personas que dicen que cuando los hijos lleguen a cierta edad se te van a salir de las manos, y yo no sé qué vas a hacer con ellos porque se te van a ir de la casa. El Señor reprenda al diablo. Hay personas que dicen que luego de que le sirves a Dios un tiempo, entonces ya entras a una etapa de declive espiritual. El Señor reprenda al diablo. No tengas temor a fracasar, hermano, hermana. Deja que el Señor saque todo temor al fracaso, porque el Dios de los cielos, vuelvo a decírtelo, no te libertó
para traerte al fracaso. Él te libertó para darte vida y ponerte en victoria, en una vida nueva. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Yo solo te digo, mantente tomada de la mano de Dios. Mantente firme en las manos del Señor. Mantente confiando en las manos del Señor. Alabado sea Dios. Porque el que se mantiene firme, confiando en Dios, confiando en su palabra, pueden decir: no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque en Dios está confiando mi alma, en Dios está confiando mi vida. Póngase de pie en esta noche, mi hermano, hermana. Allí donde usted está, yo le invito a que levante sus manos al cielo, si así lo puede hacer. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y puede usted allí donde está hablar con el Señor, iglesia, en esta noche, en este momento, por un instante. Yo le invito allí donde usted está, tal vez esté aquí adelante, allá atrás, en la mitad de este templo. Si usted puede levantar sus manos al cielo por un momento, yo le invito para que lo haga en esta hora, en esta noche. Aleluya, alabado el nombre del Señor. Y puedas hablar con Dios en este momento, puedas hablar con el Señor en este instante. Ese es un tiempo para hablar con el Señor. Ese es un tiempo para hablar con nuestro Dios. Ese es un tiempo para pedirle a Dios, al Dios que restaura, al Dios que renueva, que aumente tus fuerzas y restaure tu vida y tu corazón. ¿Cuántas veces llegan pensamientos de fracaso? Pensamientos de tu pasado en los cuales te equivocaste, en los cuales fallaste. Tal vez el enemigo haciéndote creer que te faltó un poquito más ser valiente. ¿Sabes qué cuenta hoy? Hay una misericordia de Dios para tu vida. ¿Sabes qué cuenta hoy? Que el Dios de los cielos está presto para levantarte, para renovarte, para hacerte entender que sus propósitos son más grandes. Oye, hermano, no se ha acabado el propósito de Dios contigo. No se ha acabado el plan de Dios con tu vida. No se han acabado los proyectos de Dios. Los planes de Dios no se han acabado. Ese Dios que un día te rescató es el Dios que te ha visto pasar por muchas situaciones, por muchos procesos, pero también es un Dios que te ha preservado a ti la vida. Levanta en esta noche tus manos al cielo, habla con el Señor. Y dile a Dios: Dios, ayúdame. Que huya de mí el temor con tu amor. Saca de mí el temor a fracasar. Saca de mí el temor a levantarme una vez más, a hacer esa vida de búsqueda, de oración. Saca de mí, Señor, ese temor a fracasar. Dile: Señor, levanta mi vida, ayuda a mi alma, Señor. Vamos, hermano, hermana, clama a Dios en este momento, en esta hora. El enemigo ha querido distorsionar el propósito de Dios contigo. El enemigo ha querido desviar el propósito de Dios contigo. Pero Dios es poderoso. Él no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado. Él no se ha equivocado. Hermano, hermana, joven, Él no se ha equivocado. Créele a la palabra de Dios. Créele al deseo de Dios. Créele al propósito del Señor. En esta noche, Señor, yo levanto mi oración delante de ti por tus hijos en este lugar. Yo quiero pedirte, Señor, que tu mano de misericordia los ayude, los levante, los fortalezca. Aquel que necesita fuerzas nuevas, aquel que necesita ser renovado, aquel que necesita ser restaurado, Dios mío del cielo, ayúdale, restáurale, levántale, Padre de la gloria. Aquel que se encuentra bajo la duda, bajo el temor, piensa que va a volver a fracasar, renueva su mente, renueva su pensamiento, renueva su corazón, renueva su alma, renueva su vida, Padre de la gloria. Oh Espíritu de Dios, ayuda a su alma.